Mi esposa admitió haberme engañado en la cena de empresa con su jefe. Entonces le dije, toma tus cosas y sal de la casa. Nuestros hijos sabrán quién eres. Tú destruiste todo lo que construimos juntos. La frase salió de mi boca antes de que pudiera pensar. Mi voz temblaba, no de debilidad, sino de pura furia. El aire se sentía denso a nuestro alrededor, pesado por el peso de una verdad que nunca quise saber. Miré a esa mujer, la misma a la que juré amar por siempre, y vi a alguien completamente diferente. El rostro que alguna vez fue mi refugio ahora era el rostro de mi mayor decepción. Tenía los ojos llorosos, pero no había arrepentimiento en ellos, solo miedo. Asustado de lo que podría hacer, asustado de lo que sucedería después. El silencio entre nosotros era un abismo insalvable. Cada segundo llevaba consigo el dolor de años de lealtad deshecha en una sola noche. Intentó balbucear alguna explicación, pero lo único que oí fue un molesto zumbido, como el sonido de un mosquito insistente. No necesitaba escuchar nada más. El hecho estaba ahí, muy abierto, y dolía más que cualquier cosa que pudiera imaginar. Imágenes se formaron en mi mente sin que yo tuviera control. Ellos ríen juntos. Él tocándola como lo hice yo. Él besándola, deseándola, tomando para sí lo que era mío. Se me revolvió el estómago solo de pensarlo. Mi pecho ardía como si estuviera en llamas. Era como si mi casa, mi vida, mi matrimonio, todo se hubiera reducido a cenizas en cuestión de segundos. Pero la traición no fue solo física. Era algo mucho más grande, mucho más profundo. Fue una traición a la confianza, el respeto y la colaboración. Me había dedicado a este matrimonio durante años. Trabajé duro para darle a ella y a nuestros hijos una vida digna, la seguí a su lado en todas las dificultades, apoyé sus sueños, sacrifiqué los míos. ¿Y para qué? ¿Ser engañado, humillado, traicionado de la manera más vil posible? Sabía que el amor podía terminar, que los matrimonios se enfriaban con el tiempo, pero ¿traición? Esto no era justificable. Ese fue un golpe directo al corazón de cualquier hombre. Ella empezó a llorar. Quizás quería que yo la consolara, como hice tantas otras veces en momentos difíciles. Pero esta vez no pude. No quería. Mi dolor era demasiado grande como para dejar espacio para cualquier otra cosa. Ella abrió la boca y empezó a explicarse, pero levanté la mano y le dije que se callara. No quería una disculpa. No quería escuchar mentiras para aliviar su culpa. Quería que ella desapareciera de mi vida. ¿Sabes lo que hiciste? Mi voz salió fría, controlada, pero llena de veneno. ¿Sabes lo que destruiste? ¿Sabes lo que costó cada ladrillo de esta casa? ¿Cada logro nuestro? ¿Desperdiciaste años de complicidad por una noche con tu jefe? ¿Es eso? Dime, ¿fue bueno? ¿Valió la pena? Ella sollozó. Yo, no sé qué decir. Me reí. Una risa amarga, sin humor y sin alma. Entonces no digas nada. Solo vete. Coge tus cosas y vete. Ahora. Ella dudó. Siguió mirándome como si buscara una oportunidad, un último rayo de esperanza. Pero allí no había nada para ella. Nada más que desprecio. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. Vi el segundo exacto en el que comprendió que no había vuelta atrás. Nuestros hijos lo sabrán. Mi voz salió fría, mortal. Sus ojos se abrieron como platos. No, por favor. Sí. Me crucé de brazos. Sabrán exactamente quién eres. Sabrán que su madre abandonó a su familia por una patética aventura. Cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. Pero no lo sentí. No sentí nada más que un vacío gigantesco en mi pecho. La amaba. Amé con todas mis fuerzas. Pero ahora... Ahora ella era solo otra extraña. El dolor llegaba en oleadas, asfixiantes, crueles. Sabía que esa noche era solo el comienzo del infierno que tendría que afrontar. Pero una cosa era segura, no iba a permitir que se escapara sin consecuencias. Sentiría el peso de sus decisiones.
Y cuando todo se estuviera desmoronando a su alrededor, cuando se diera cuenta del error que había cometido, cuando él la descartara como a un juguete viejo y roto, entonces, y solo entonces, estaría allí para mirar. Pero, ¿y si te dijera que, al final, ella fue la que pagó el precio más alto? ¿Y si te dijera que el destino le deparó el castigo más grande que jamás podría imaginar? Podrías pensar que sabes cómo termina esta historia. Pero te garantizo que no tienes idea. Bienvenido al canal donde la traición nunca será idealizada ni justificada. Aquí creemos que la lealtad y el respeto son pilares innegociables en cualquier relación. Todas las historias son ficticias, pero reflejan una verdad dura e inmutable: la traición destruye hogares, rompe la confianza y deja cicatrices que nunca se borran. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y consecuencias reales. Estás a punto de escuchar una historia impactante, donde cada elección tiene un precio y la verdad siempre sale a la luz. Abróchense los cinturones. La historia comienza ahora. Daniel siempre creyó que su vida había seguido un camino sólido y predecible. Desde el momento en que conoció a Laura supo que ella era la mujer con la que quería compartir sus años, sus sueños y sus logros. Se conocieron en la universidad, cuando él estudiaba negocios y ella publicidad. Él era un hombre práctico, metódico, siempre buscaba estabilidad, mientras que ella era todo lo contrario, llena de ideas, espontánea, apasionada por las cosas nuevas. De alguna manera, encontraron el equilibrio el uno en el otro, como piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Con el tiempo construyeron una vida estable, un matrimonio respetado por todos los que los rodeaban, 2 hijos que eran su mayor orgullo y una casa que representaba el fruto de años de esfuerzo. Daniel trabajó incansablemente en una empresa de tecnología, ascendiendo paso a paso hasta alcanzar un puesto cómodo que le permitió a su familia un nivel de vida seguro. Laura, en cambio, siempre había tenido un espíritu más libre, pero se había estabilizado en el ámbito del marketing, donde le daba buen uso a su creatividad. Parecían felices. Al menos eso es lo que todos vieron. Al menos eso es lo que creía Daniel. La casa donde vivían era un reflejo de lo que habían construido juntos. Una casa de pueblo amplia, decorada con el buen gusto de Laura, con un cuidado jardín donde solían jugar sus hijos los fines de semana. La rutina era predecible pero armoniosa. Por la mañana, Daniel salió temprano a trabajar, después de un café preparado apresuradamente y un rápido beso con su esposa. Laura llevaba a sus hijos al colegio antes de ir a la agencia donde trabajaba. Por las noches cenaban juntos cuando el tiempo lo permitía y los fines de semana intentaban encajar en un programa familiar. Pequeños momentos de sencilla felicidad que hicieron creer a Daniel que, a pesar del desgaste natural de los años, todavía tenían un matrimonio sólido. Pero a veces, en el silencio de las noches más largas, se daba cuenta de que algo había cambiado. Laura ya no lo miraba de la misma manera, ya no se proponía estar tan presente, siempre parecía distraída, demasiado ocupada con el celular, con los mensajes, con sus compromisos laborales que se multiplicaban. Pero él nunca lo cuestionó. Quizás por miedo a la respuesta. Las cenas de empresa de Laura eran acontecimientos recurrentes. Como directora de marketing participó activamente en estos encuentros sociales, donde clientes y ejecutivos se reunían para estrechar vínculos y discutir negocios en un ambiente distendido. A Daniel nunca le gustaron mucho estas ocasiones, las encontraba agotadoras, llenas de halagos e intereses ocultos. Pero siempre acompañaba a su mujer, por mucho que prefería estar en casa con los niños. Ese año, sin embargo, Laura insistió en que no tenía por qué ir. Dijo que sería un evento formal y aburrido solo para el personal de la oficina. Dudó por un momento, pero aceptó. Después de todo, él confiaba en ella. ¿Por qué no confiaría? Su matrimonio había pasado por muchas fases. Desde los primeros años llenos de pasión, hasta los momentos difíciles en los que necesitaban cuadrar las cuentas al inicio de su vida en pareja. Habían superado las dificultades de criar a niños pequeños, los desafíos de la vida profesional y los conflictos de horarios. Estaba seguro de que seguían siendo compañeros, que Laura estaba a su lado como siempre lo había estado. Lo único que le molestaba era la sensación de que últimamente ella estaba distante. No en gestos evidentes, sino en pequeñas actitudes.
La forma en que evitaba el contacto visual en ciertos momentos, cómo le sonreía a su teléfono cuando pensaba que no estaba mirando, cómo parecía más feliz cuando estaba fuera que cuando estaba en casa. Pero siempre descartó estos pensamientos como si fueran simplemente paranoia. Se negó a ser uno de esos maridos inseguros, que investigan cada movimiento de su mujer, que viven a la sombra de la desconfianza. Su matrimonio era sólido. No tenía motivos para sospechar. Pero algunas noches eran diferentes. Algunas noches traían un silencio pesado, un peso en su pecho que no podía explicar. Cuando Laura llegaba tarde del trabajo, cuando parecía menos involucrada con su familia, cuando se acostaba en la cama de espaldas, evitando cualquier acercamiento. Lo sintió, pero lo ignoró. No quería ser ese tipo de hombre. Quizás fue solo cansancio. Quizás simplemente estaba abrumada. El jefe de Laura siempre fue un nombre recurrente en las conversaciones de su esposa. Lo elogió como un líder inspirador, alguien que sabía motivar al equipo, que entendía el mercado como nadie. Daniel nunca se preocupó por eso. Él nunca fue del tipo celoso. Creía que un buen ambiente de trabajo era fundamental y que Laura admirara a su superior era natural. Pero en retrospectiva, notó que sus comentarios comenzaron a cambiar sutilmente. Antes era simplemente un jefe admirable. Entonces, un líder brillante. Entonces un amigo. Luego, alguien con quien compartía confidencias profesionales. Y luego, alguien con quien pasaba más tiempo del necesario. No se dio cuenta de inmediato. Pero ahora, mirando hacia atrás, vio las señales. Las semanas previas a la cena de empresa estuvieron marcadas por un comportamiento aún más inusual por parte de Laura. Parecía más feliz, más radiante, se compró un vestido nuevo y pasó más tiempo frente al espejo preparándose. Dijo que necesitaba impresionar, que sería una noche importante. Daniel pensó que era extraño, pero no hizo comentarios. Después de todo, ¿quién era él para juzgar? Era su evento, su carrera. No quería parecer controlador. Entonces dijo buenas noches y se quedó en casa con sus hijos. Pero esa noche no fue como las demás. Cuando Laura regresó a casa, había algo diferente en ella. No pude explicarlo. Algo en sus ojos, en la forma en que evitó hablar demasiado sobre el evento. Algo en la forma en que miró hacia otro lado. Daniel preguntó cómo le había ido y ella respondió con respuestas breves, apresuradas y sin detalles. Había tensión en el aire. Un silencio que no resultaba cómodo. Un silencio que escondía algo. Se durmió con un malestar en el pecho, un malestar que no sabía definir. Algo dentro de él le dijo que algo andaba mal. Algo dentro de él estaba empezando a gritar, aunque no quería oírlo. Pero él todavía no lo sabía. Todavía no estaba seguro. Todavía no tenía idea de que esa noche cambiaría todo. Los días posteriores a la cena de empresa trajeron a Daniel una sensación extraña. Algo invisible, pero presente, como una sombra que se arrastraba por los rincones de la casa, algo que no podía nombrarse, pero que estaba ahí, pulsando en el aire. Laura parecía normal, actuaba como siempre, sonreía cuando era necesario y mantenía su rutina sin cambios. Pero había algo en la forma en que se movía, en la forma en que apartaba la mirada en los momentos adecuados, en la forma en que evitaba las largas conversaciones. Daniel intentó ignorarlo, intentó convencerse de que todo estaba bien, que era solo paranoia. Pero luego llegó la primera noche en que apagó su teléfono celular antes de acostarse. No preguntó nada, solo miró. Quizás era un hábito nuevo, quizás estaba cansado de las notificaciones incesantes. Pero luego sucedió una y otra vez. Los pequeños detalles empezaron a acumularse. Empezó a salir temprano para ir a trabajar, citando reuniones, eventos y emergencias de último momento. También llegué más tarde, justificando cenas con el equipo, plazos ajustados, clientes difíciles. Los fines de semana se volvieron más ocupados, siempre había un compromiso urgente, una exigencia de último momento. Daniel comenzó a notar que los momentos a solas entre ellos eran cada vez más raros. Su toque era más distante, sus besos más rápidos, sus abrazos más cortos. El deseo parecía haberse evaporado, y cuando intentó acercarse, sintió la barrera invisible que Laura había levantado entre ellos. Los niños no entendieron nada.
Para ellos todo siguió con normalidad. La madre seguía ahí, el padre también, la rutina seguía su curso. Pero Daniel vio lo que nadie más vio. Y eso empezó a consumir sus pensamientos de una manera que nunca imaginó. Una noche, cuando Laura dijo que trabajaría hasta tarde, Daniel se quedó despierto esperando. El reloj giraba lentamente, cada minuto era un peso sobre su pecho. Cuando llegó, casi medianoche, olió algo diferente. No era perfume, no era alcohol, era algo indefinible, algo que se pegaba a la piel como un recuerdo no deseado. Él la observó en silencio mientras se cambiaba, mientras entraba al baño, mientras evitaba mirarlo a los ojos. No preguntó nada. No esa noche. A la mañana siguiente, antes de que ella despertara, él le quitó el teléfono celular. Su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban, porque nunca antes había hecho algo así. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba acabar con esa duda que lo carcomía. Ingresó la contraseña. Equivocado. Lo intenté de nuevo. Mal de nuevo. Y entonces se dio cuenta. Laura había cambiado la contraseña. Por primera vez en años. Sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué más estaba escondiendo? A partir de ese momento Daniel empezó a prestar atención a todo. En los momentos en que salía de la habitación para atender llamadas, en las sonrisas que regalaba a su celular, en los mensajes que rápidamente borraba. Empezó a notar los horarios, los patrones, las excusas. Cada detalle que antes parecía insignificante ahora se convirtió en una pieza del rompecabezas. Fue entonces cuando decidió probarlo. Pensó que tendría un viaje de trabajo, algo de último momento, simplemente una noche de fiesta. Laura pareció sorprendida, pero no lo cuestionó. La noche que debía estar fuera de la ciudad, se hospedó en un hotel cercano, sin apagar el celular, esperando. A las 10 de la noche envió un mensaje casual preguntando si todo estaba bien. Laura tardó un poco en responder. Después de unos minutos, dijo que estaba cansada y que se iba a acostar temprano. Pero Daniel sabía que era mentira. Regresó a su casa a primeras horas de la mañana. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el aire se sentía pesado cuando cruzó la puerta. La casa estaba a oscuras, en silencio. Subió las escaleras lentamente, respirando entrecortadamente. Cuando entró en la habitación, vio que la cama estaba vacía. La sábana todavía estaba intacta de su lado. La inquietud dentro de él creció. Caminó por la casa, por el pasillo y fue a su oficina. Y luego lo encontró. Su móvil, olvidado sobre la mesa, todavía desbloqueado. El corazón se aceleró. Con manos temblorosas, tomó el dispositivo y abrió los mensajes. Y entonces la verdad se reveló ante él. Ahí estaba. Cada palabra, cada frase, cada detalle que no quería ver. Su nombre, el nombre de su jefe. Las conversaciones, las reuniones, los planes. No fue un error. No era una sospecha infundada. Fue real. Sus ojos escanearon los mensajes como si buscaran algo que pudiera borrarlos, algo que dijera que todo fue un error. Pero no hubo nada. Solo una prueba, fría e irrefutable. Sintió que el mundo daba vueltas. Las piernas se debilitaron y el pecho se oprimió. Por un momento pensó que no podría respirar. Laura había hecho trampa. Y nada volvería a ser lo mismo. La casa quedó sumida en un silencio denso y sofocante. Daniel sintió el aire pesado a su alrededor, como si el propio entorno supiera la verdad que ahora llevaba dentro de sí. El celular de Laura seguía ahí, inerte sobre la mesa, pero a él le parecía una bomba que ya había explotado y dejado metralla por todos lados. Sus dedos agarraban el dispositivo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sabía que necesitaba calmarse, pero, ¿cómo? ¿Cómo podría mantener el control cuando todo lo que había construido se había derrumbado ante sus ojos? Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos, pero el dolor era abrumador, ardiendo como una herida abierta que no podía cerrarse. Laura bajó las escaleras tranquilamente, arreglándose el cabello, sin notar su presencia. Cuando lo vio, se detuvo abruptamente.
La mirada de Daniel era fría, dura, diferente a todo lo que había visto antes. Por un momento, dudó, como si su cuerpo lo hubiera entendido antes de que su mente pudiera siquiera procesarlo. No dijo nada de inmediato. Él simplemente levantó su teléfono celular, dejando la pantalla encendida entre los dos. Su rostro palideció. Los ojos se dirigieron al dispositivo y luego volvieron a él. Su respiración se volvió temblorosa. Finalmente habló, su voz tenía un tono peligroso. ¿Quieres decirme algo, Laura? Su silencio fue ensordecedor. Ni palabras, ni gestos, nada que pudiera revertir lo ya hecho. Los segundos pasaron lentamente y ella parecía incapaz de articular ninguna respuesta. Pero él no quería una disculpa. No quería justificaciones vacías. Quería la verdad, por cruda y dolorosa que fuera. Ella tragó con fuerza. Daniel, puedo explicarlo. Él se rió, una risa sin ningún rastro de humor. ¿Explica qué exactamente? ¿Cómo destruiste nuestro matrimonio? ¿Cómo me dejaste en ridículo todo este tiempo? ¿O qué tan fácil fue mentirme todas esas noches? Él dio un paso adelante y ella instintivamente retrocedió. ¿Estuviste con él ayer, no? La vacilación en su rostro era todo lo que necesitaba. Respuesta. Su voz se elevó, llena de una ira que nunca antes había sentido. Laura cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera alejar la realidad. Sí, susurró, casi sin voz. Pero él ya sabía la respuesta. La confesión cayó entre ellos como un trueno. Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago. Incluso sabiendo la verdad, escuchar las palabras salir de su boca hacía que todo fuera mucho más real, mucho más insoportable. Se pasó las manos por la cara, tratando de contener la furia que palpitaba en su interior. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La pregunta salió aguda. Laura volvió a dudar. Daniel. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Laura? Sus ojos estaban llenos de lágrimas ahora, pero él no se arrepintió. Solo desprecio. Unos meses, confesó, y luego el golpe final, desde antes del último cumpleaños de los niños. Cerró los ojos por un momento. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si se estuviera asfixiando. Cada una de sus palabras fue un cuchillo que le arrancó un pedazo. La traición ya era insoportable de por sí, pero saber que durante el cumpleaños de sus hijos, mientras él sonreía con su familia, mientras creía vivir un momento de genuina felicidad, Laura ya estaba involucrada con otro hombre, ese era un golpe que no sabía si podría soportar. Pero entonces vino la pregunta que no quería hacer, pero que necesitaba ser dicha. ¿Lo amas? Laura guardó silencio. El corazón de Daniel latía tan fuerte que podía sentir el latido en sus oídos. Necesitaba la respuesta. Necesitaba saber si todo había sido solo un deseo pasajero o si ella ya no lo amaba. No lo sé, respondió finalmente, y esa respuesta fue incluso peor que un sí. Él se rió, pero esta vez no había ni una pizca de humor. ¿No lo sabes? Destruiste nuestras vidas y, ¿no lo sabes? Sacudió la cabeza. Entonces te lo pondré fácil. Toma tus cosas y sal de esta casa. Nuestros hijos sabrán quién eres. Su mirada estaba llena de desesperación. Daniel, por favor, sigo siendo su madre. Él la miró fijamente, sus ojos brillando con furia reprimida. Una madre que destruyó su propia casa. El silencio volvió a caer entre ellos, espeso, agudo. Pero entonces, cuando Laura pareció finalmente aceptar lo que él estaba diciendo, cuando bajó los hombros en señal de rendición, Daniel vio que algo cambiaba en su expresión. Un terror diferente se apoderó de sus ojos. Él frunció el ceño. ¿Qué fue? Laura vaciló y luego murmuró apenas audiblemente. Hay algo que no sabes. Su ira explotó de nuevo. ¿Algo más? ¿Qué más podrías ocultarme, Laura? ¿Qué más? Su mirada tembló. No se trata de nosotros. Se trata de él. Daniel entrecerró los ojos. ¿Qué pasa con tu amante? Su silencio lo irritó aún más. Habla rápido.
Respiró hondo y su rostro se contrajo en una mezcla de angustia y miedo. Él no me lo dijo al principio. Solo me enteré después de que ya había sucedido. Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿De qué estás hablando? Ella dudó una vez más antes de finalmente soltar la verdad que él nunca esperó escuchar. Está casado. El mundo de Daniel dio vueltas. La traición fue devastadora en sí misma, pero ahora había otra capa que era aún más cruel. El hombre por el que Laura había desechado su matrimonio, el jefe al que decía admirar, al que describía como alguien de confianza, respetado, profesional, también era un traidor. También tenía esposa. También estaba destruyendo a otra familia al mismo tiempo que estaba destruyendo la suya propia. Daniel sintió que las náuseas subían a su garganta. ¿Tú, lo sabías desde cuándo? Su voz ahora era más baja, llena de absoluto desprecio. Laura bajó la cabeza. Me enteré hace unas semanas. Dijo que le iba a decir a su esposa que iba a arreglar todo. Pero no sé si eso sucederá. La explosión dentro de Daniel fue inmediata. ¿Me estás diciendo que además de engañarme, te convierte en el otro? ¿Aceptaste ser la segunda opción de un hombre casado? El desprecio en su voz era abrumador. Laura empezó a llorar, pero él no quería ver. No quería oírlo. Él se apartó, como si tocarla fuera a contaminarlo. Sal de esta casa ahora. Ella intentó hablar, intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. Ahora. Laura finalmente se dio cuenta de que no había nada más que decir. Que no había nada que salvar. Ella recogió apresuradamente sus cosas, sollozando, incapaz de mirarlo a los ojos. Mientras salía por la puerta, Daniel sintió que le ardía el pecho. Sintió que todo dentro de él se desmoronaba. Y entonces, un pensamiento cruel apareció en su mente. ¿La esposa de su jefe, lo sabía? Daniel se paró en medio de la habitación, sintiendo el peso de la puerta cerrarse detrás de Laura. El sonido resonó en la casa vacía, con un significado cruel y definitivo. Ella se ha ido. La mujer que amaba, a quien creía conocer, que compartió su vida durante años, ahora era solo una sombra del pasado. Pero el silencio que permaneció no trajo ningún alivio, solo un vacío abrumador. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo parecía igual, pero ya nada tenía sentido. El sofá donde solía sentarse estaba allí, intacto. En la mesa del comedor todavía había platos de la cena de la noche anterior. Las paredes, que alguna vez habían sido testigos de tantas risas, ahora parecían frías y sin alma. Se pasó las manos por el rostro, intentando contener la tormenta en su interior, pero era imposible. La ira todavía ardía, pero ahora estaba mezclada con algo peor, una sensación de traición que iba más allá del matrimonio. No fue el único engañado. La esposa del jefe de Laura también estaba viviendo una mentira, por más ciega y confiada que él hubiera estado todo este tiempo. ¿Cómo estaría ella ahora? ¿Sospechoso? ¿Ingenuo? ¿Ella ya sospechaba? Podría ser que había noches en las que ella también permanecía despierta, sintiendo que algo andaba mal pero incapaz de nombrar qué era. El pensamiento martilleó en su mente, creciendo como una idea peligrosa. ¿Debería decírselo? ¿Debo destruir de una vez por todas la farsa que este hombre mantuvo? La ira dijo que sí, que nadie merecía vivir en la oscuridad como él. Pero el dolor decía que esto significaba reabrir una herida que quizás nunca sanaría. La traición de Laura ya era insoportable. ¿Estaba dispuesto a cargar con la carga de ser responsable de revelar la verdad a otra persona? Sacó su teléfono celular y, con las manos aún temblorosas, comenzó a escribir el nombre de su jefe en Internet. Rápidamente encontró el perfil del hombre, su rostro arrogante impreso en fotografías de eventos corporativos, en conferencias, en reuniones importantes. Pero entonces, mientras avanzaba por la página, encontró algo que hizo que su pecho se oprimiera aún más. Una foto reciente. Él, junto a su esposa e hijos. Un título simple pero devastador. La familia lo es todo. Daniel sintió un sabor amargo en la boca. La ironía de aquellas palabras fue asfixiante. Ese hombre había destruido no solo una familia, sino dos, y todavía sonreía como si nada estuviera pasando.
como si tu vida fuera intocable. Como si pudieras seguir mintiéndole a todo el mundo sin afrontar las consecuencias. El dilema en su mente se intensificó. Si lo dijera, destruiría a esa mujer de la misma manera que él fue destruido. Pero si permanecía en silencio, estaría permitiendo que la mentira continuara, que ese hombre siguiera ileso, sin pagar por lo que hizo. Sabía exactamente lo que ella sentiría cuando se enterara. El nudo en el estómago, la pérdida de aire, la sensación de que el suelo se abrió y se lo tragó todo. Sabía que el dolor no desaparecería rápidamente, que se convertiría en una cicatriz que llevaría consigo para siempre. ¿Quería ser responsable de esto? Cogió un vaso de whisky y se lo bebió de un trago, como si el alcohol pudiera disolver el peso de la decisión. Pero nada ayudó. Todo su cuerpo palpitaba con la necesidad de actuar, pero al mismo tiempo, con el miedo de lo que vendría después. Imaginó la escena. En el momento en que la esposa del jefe leyera su mensaje, en el momento en que su mundo se derrumbaría. Casi podía escuchar el sonido del celular cayendo de su mano, el horrible silencio que seguiría, la forma en que su corazón se rompería en pedazos, igual que el de él. También pasaba noches sin dormir, reviviendo cada detalle, buscando señales que no había visto antes. Pasaba horas cuestionando cada momento, cada palabra que decía su marido, tratando de entender dónde empezaba la mentira y dónde terminaba la verdad. Sostuvo el celular con fuerza, mirando la pantalla vacilante. Su nombre ya estaba allí. Lo encontró rápidamente, su perfil era público y estaban las fotos sonrientes, los momentos felices. Ella no tenía idea. Aún no. Su respiración era rápida. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla, listos para escribir. Pero entonces, un recuerdo invadió su mente. Tus hijos. Sus rostros aparecieron en su mente como un golpe. No lo sabían todavía. Todavía no entendían. Para ellos, su madre era solo una madre y su padre era solo un padre. No sabían que el mundo podía ser tan cruel, que el amor podía desmoronarse como polvo en el viento. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cómo encontrarían las palabras para describir lo que había sucedido sin que algo dentro de ellos se rompiera para siempre? La verdad siempre tuvo un precio. Y a veces ese precio era demasiado alto. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Su dolor todavía era inmenso, pero ahora algo más fuerte crecía dentro de él. Una claridad que antes no tenía. No pudo cambiar el pasado. No podía retroceder en el tiempo y evitar que Laura hiciera lo que hizo. Pero podría elegir lo que haría ahora. Y entonces tomó una decisión. Desbloqueó su teléfono celular y comenzó a escribir. Pero el mensaje que enviaría no sería el que había pensado antes. No estaría impulsado únicamente por la ira ni por el deseo de venganza. Le escribiría para que esa mujer supiera la verdad. Pero también escribiría para que ella pudiera elegir qué hacer con esta verdad. Porque, al final, sabía mejor que nadie que una mentira mantenida durante demasiado tiempo solo se volvía más cruel cuando se revelaba demasiado tarde. Y ahora ya no permitiría que la mentira prosperara. Daniel permaneció inmóvil por unos momentos, con la mirada fija en la pantalla del celular, donde el mensaje escrito solo esperaba un toque para ser enviado. Respiró hondo, el peso de esa decisión presionando cada fibra de su cuerpo. En lo más alto de la conversación brillaba el nombre de la mujer del jefe de Laura, un nombre que hasta hacía unas horas no había significado absolutamente nada para él, pero que ahora tenía un peso inmenso. Sabía que en el momento en que presionara el botón de enviar, todo cambiaría. Comenzaría el efecto dominó y ya no se podría deshacer nada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que estaba a punto de destruir otra vida, pero al mismo tiempo, ¿cómo podía permitir que esa mujer siguiera viviendo una mentira? Cerró los ojos por un momento. Había pasado por la fase de ira, conmoción y devastación. Ahora lo único que quedaba era una especie de cansancio que no podía describir. Un peso que no se podía levantar, solo llevar. Cuando volvió a abrir los ojos, tomó su decisión. Presionó enviar. El celular permaneció en su mano por unos segundos, como si esperara una respuesta inmediata, pero sabía que no sucedería tan rápido. No sería sencillo.
Se puso de pie, sintiendo el peso de la decisión caer sobre sus hombros, y comenzó a caminar por la casa, que sentía fría y extraña. Todo parecía fuera de lugar, como si ya no fuera la casa que construyó. Tomó la llave del auto y se fue, necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar. La noche era espesa, la ciudad estaba iluminada por farolas y faros, pero para él todo parecía oscuro. Condujo sin rumbo durante unos minutos hasta que se dio cuenta de que ya sabía a dónde se dirigía. El restaurante. El lugar donde sucedió todo. Donde Laura y su jefe comenzaron lo que sería la destrucción de su matrimonio. No sabía por qué iba allí, tal vez solo para enfrentar la realidad de frente, para sentir que tenía cierto control sobre la narrativa que se desmoronaba a su alrededor. Aparcó al otro lado de la calle, con el motor aún en marcha, contemplando la luminosa fachada del lugar que tan inofensivo parecía para cualquiera que pasara por allí. Para él, sin embargo, fue un escenario de traición. El celular vibró. Cogió el dispositivo y miró la pantalla. La respuesta había llegado. Durante unos segundos dudó en abrirla. Su mente estaba llena de posibilidades. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Lo dudarías? ¿Me volvería loco? ¿O tal vez, ya lo sabías? Presionó la pantalla y leyó el mensaje. ¿Es esto una broma cruel? Cerró los ojos. Por supuesto. Era natural que la primera reacción fuera de incredulidad. Volvió a escribir, su mente acelerada. No bromearía sobre algo así. Al principio tampoco lo creía. Pero tengo pruebas. Esperó. Los segundos parecieron una eternidad. Entonces llegó la respuesta. Yo lo pruebo. Suspiró. Por supuesto. Necesitaba verlo por sí misma. Luego, sin dudarlo, comenzó a adjuntar capturas de pantalla de los mensajes que encontró en el celular de Laura. Cada palabra, cada frase que leyó y que lo destruyó ahora sería enviada a otra persona, para causarles el mismo daño que le hizo a él. Presionó, enviar, y esperó. Los minutos pasaban lentamente. Podía imaginar la escena al otro lado. El teléfono en la mano, sus ojos repasando cada detalle, su respiración volviéndose irregular, su corazón acelerado. Se imaginó la onda expansiva atravesando su cuerpo de la misma manera que atravesó el suyo. Sabía exactamente lo que ella estaba sintiendo en ese momento. La respuesta tardó un poco más, pero llegó. Dios mío. Daniel apoyó la cabeza en el volante. Lo siento, escribió, sin saber qué más podía decir. Esta vez la respuesta llegó rápidamente. ¿Estás seguro de que eres mi marido? Cerró los ojos. ¿Cómo podría negarlo ahora? Pero en el fondo lo entendí. La desesperación la hizo intentar buscar una alternativa, ante la posibilidad de que todo fuera un error. Sí, escribió. Si necesitas más pruebas, te las puedo dar. El siguiente mensaje tardó más. Y cuando llegó, fue corto. Encuéntrame. Respiró hondo. ¿Cuándo? Ahora. Daniel dudó por un segundo, pero luego escribió. Dime dónde. Envió la dirección de un café cercano. Sabía que a partir de ese momento todo cambiaría aún más. Condujo hasta el lugar en silencio, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. Cuando llegó, vio a una mujer sentada en una mesa en un rincón, mirando su teléfono celular, con los ojos rojos. Se acercó lentamente y cuando ella lo miró, se dio cuenta de que ya no había necesidad de palabras. Ella ya lo sabía. Se sentaron en silencio por un momento. Luego habló, con la voz temblorosa. ¿Cómo te enteraste? Daniel suspiró y se pasó las manos por la cara. No quería descubrirlo. Pero ella fue descuidada. Pequeños detalles. Comportamiento diferente. Empecé a notar cosas, y luego una noche tomé su teléfono celular. Estaba todo ahí. Cerró los ojos y respiró hondo. Me siento tan estúpido. Daniel negó con la cabeza. No somos estúpidos. Confiamos en las personas que amamos. Eso no nos hace estúpidos. Nos hace humanos. Ella se rió,
pero era una risa triste. Sabía que algo andaba mal. Pero nunca lo imaginé. Él siempre fue tan seguro de sí mismo, tan dedicado a su familia. Me pregunto cuánto tiempo lleva mirándome a los ojos y mintiendo sin dudarlo. Daniel entendió. Cada una de sus palabras era un reflejo de lo que él sentía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, mirándolo. Se quedó en silencio por un momento. No lo sé todavía, respondió. Ella asintió. Yo tampoco. Los dos permanecieron allí por un rato, sintiendo el peso del momento, compartiendo un dolor que nadie más podía entender. Luego, respiró hondo y lo miró. Pero no dejaré que esto pase. Daniel sabía que ella tenía razón. Y por primera vez sintió que no estaba solo. El silencio en el café se extendió entre ellos. La mujer frente a Daniel seguía sosteniendo con fuerza su celular, sus ojos rojos y llorosos, fijos en la pantalla como si intentara encontrar una manera de negar lo que ya era innegable. El aire a su alrededor se sentía espeso, lleno de algo que no se podía describir con palabras. Sabía que el dolor no desaparecería rápidamente. Sabía que cada uno de los próximos segundos sería un peso aplastante sobre sus hombros, como lo era para él. Su mundo acababa de desmoronarse, tal como el de él se había desmoronado antes. Pero había algo diferente allí, algo que no había esperado, una determinación surgiendo detrás de esa mirada herida. Vio esto porque lo reconoció. La misma furia silenciosa, el mismo deseo de justicia. Respiró hondo y sus labios temblaron levemente, pero cuando habló, su voz era firme. No dejaré que esto siga así. Daniel se limitó a asentir. No había nada que pudiera decir que aliviara lo que se avecinaba. Su matrimonio, como el de él, ya estaba destruido, pero los escombros aún permanecían, y ahora la única pregunta era qué harían con ellos. El encuentro acabó poco después, sin largas despedidas, sin promesas. No fue necesario. Ambos sabían que esto no era un cierre, sino el comienzo de algo mucho más grande. Daniel salió del café sintiendo un amargo alivio, una satisfacción que no era completa, pero que al menos le daba la certeza de que no era el único en sufrir las consecuencias de aquella traición. En los días siguientes, los pedazos empezaron a caer. La esposa del jefe de Laura no perdió el tiempo. Hizo exactamente lo que había hecho Daniel, reunió pruebas, consultó a un abogado y se preparó para una confrontación que él imaginaba que sería brutal. Y luego vino la explosión. La historia se extendió como la pólvora. En la oficina de Laura, los rumores se difundieron rápidamente. La gente susurraba en los pasillos y la tensión crecía cada hora. Su jefe se enfrentó a su esposa dentro de la empresa y la escena fue digna de escándalo. Gritos, acusaciones, la verdad expuesta delante de todos. Intentó negarlo, intentó minimizarlo, pero los mensajes, las pruebas, todo estaba ahí. Ya no había forma de escapar. La caída fue rápida y dolorosa. Perdió la confianza del equipo, de sus superiores. Intentó mantener su posición, pero pronto se vio acorralado. El ambiente se volvió insoportable, las miradas, los susurros. Su reputación, antes impecable, ahora estaba destruida. Y luego llegó el golpe final, la esposa solicitó el divorcio y expuso todo en los círculos sociales en los que se movían. No solo perdió su matrimonio, sino que también perdió su credibilidad, su prestigio. Pronto, la empresa empezó a sentir el peso de la exposición negativa y la presión era demasiado grande. Lo destituyeron y luego lo despidieron. Laura, por su parte, no salió ilesa. Cuando todo salió a la luz, las consecuencias para ella también fueron devastadoras. El respeto que tenía dentro de la empresa quedó destruido y trabajar allí se volvió imposible. La hostilidad silenciosa de sus colegas, las miradas que antes ignoraba, ahora se volvieron insoportables. Intentó resistirse, pero sabía que allí había terminado. Renunció, sin muchas opciones. Pero lo peor no fue perder mi trabajo. Fue perder todo lo que realmente importaba. Cuando intentó ver a sus hijos, encontró resistencia. Daniel no lo prohibió, pero tampoco lo puso fácil. No hizo escándalo, no gritó, no prohibió las visitas, pero los niños, por iniciativa propia, empezaron a alejarse. No entendieron todo de inmediato,
pero sintieron la diferencia. Sintieron la tensión, las miradas, los cambios en el comportamiento de su padre. Y poco a poco, sin necesidad de injerencia directa, empezaron a rechazarlo. Los abrazos ya no eran los mismos, las visitas eran cada vez más cortas. El silencioso desprecio de Daniel se reflejaba en ellos, sin que éste necesitara decir una sola palabra. Laura intentó rehacer su vida. Intentó justificarse a sí misma sus decisiones, intentó creer que no era una mala persona, que simplemente había cometido un error. Pero la realidad fue cruel. Ya nada parecía encajar. El hombre por el que había desechado todo estaba ahora solo, arruinado, incapaz de ayudarla de ninguna manera. No solo destruyó su matrimonio, sino que también destruyó a la única otra persona que podría haber sido su vía de escape. ¿Y Daniel? No salió ileso, pero salió con la cabeza en alto. Le llevó tiempo, pero se reconstruyó. El divorcio se produjo rápidamente, sin más peleas de las necesarias. Vendió la casa, empezó de nuevo en un lugar nuevo, lejos de los recuerdos que pesaban demasiado. Y entonces, cuando menos lo esperaba, conoció a alguien. No fue inmediato, no fue planeado, pero sucedió. Alguien que no cargó con el peso de la mentira, alguien que no la vio como un error que debía corregirse. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligero. No porque hubiera olvidado todo lo que pasó, sino porque finalmente lo había dejado atrás. Ahora, mirando hacia atrás, Daniel sabía que el dolor nunca desaparecería por completo. Quedan algunas cicatrices. Pero también sabía que lo había superado, que había seguido adelante, que su vida no estaba definida por la traición sino por lo que hizo después de ella. ¿Y Laura? Ella se quedó atrás. Una sombra de un pasado que ya no tenía poder sobre él. Y así, la verdad encontró su camino. Y al final lo único que quedaba eran las consecuencias. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué harías tú en el lugar de Daniel? ¿Cómo afrontarías una traición como esta? Deja tu comentario y dime lo que piensas. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Nos vemos en la próxima historia.